Muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos en la dichosa palabra. Primero que nada, somos nada más tres, pues nuestro compañero Pablo, al que le mandamos un abrazo muy sentido, tuvo una pena, su padre falleció hace 3 días y como decía Mafalda, pues hay algunos días en que es bueno no darse cuenta. Soy Germán Ortega, invito aquí a mis compañeros a que se presenten como siempre. Por supuesto que todos nos unimos a ese gran abrazo a la familia Bullosa, a Carmen, a Pablo, a todos los hermanos, a María Aura, que también estaría por ahí. Un abrazo muy fuerte, muy fraternal de parte de toda la familia dichosa. El próximo lunes, 9 de septiembre, León Tolstoy cumpliría 185 años. El escritor ruso, autor de Guerra y Paz y de Ana Karenina, decían que había aprendido esperanto en 4 horas. Decían que era un idioma, él defendía que era un idioma el idóneo para promover la paz en el mundo. No sabemos a dónde llegaría esa paz, quizás por eso estemos en continua guerra acá por no hablar esperanto, pero bueno, de él es la frase con la que empiezo hoy esta dichosa palabra. En el arte, igual que en la vida, lo importante es siempre decir la verdad. Y la verdad, me da mucho gusto saludarles. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas. Hoy, 7 de septiembre, cumpleaños Alma Velasco. Felicidades, Velasco. Voy a leer un poema de Félix Grande. Y llevamos la cabeza esclava entre 2 piedras eternas. Piedra del amor a un lado, el amor que se hizo piedra, no estatua, significado, símbolo, no. Piedra. Piedra del horror al otro, el horror que nos golpea desde el centro de la muerte que habita en nuestra conciencia. Un poema de este gran poeta español, Félix Grande. Bienvenidos a La Dichosa Palabra, soy Eduardo Casar. Yo también le quiero mandar un abrazo y todo mi amor a mi esposa, que cumplió también este lunes pasado años. Aquí mi compañero Eduardo es Piscis y está casado con una Virgo, que es lo mismo que me sucede a mí. Eso nos une astrológicamente. Somos compañeros del mismo dolor, ¿verdad? Del mismo dolor. ¿Qué pasó? Un beso a nuestra alma. Sin nuestra alma este programa sí, Almita, no sería. Un abrazo, por favor. Y a mi Carla, otro abrazo fuertísimo. Y todo el éxito en los proyectos que está acometiendo en esta parte de su vida. Bueno, decía Thomas Carlyle, ese gran autor de Sartor Resorius, decía que los grandes hombres, ahorita que estamos viendo al grupo de los grandes países industrializados decidir sobre esa tragedia que es la guerra en Siria, decía Carlyle que los verdaderos grandes hombres son normalmente desconocidos, que no son los que vemos en los periódicos y mucho menos los políticos. Bueno, opinión de Carlyle. El día de hoy tenemos la pregunta para ustedes, como siempre. Ya hemos recibido muchas de las respuestas, pero para los que empiezan a vernos, la pregunta del día de hoy es: Don Quijote dizque enloqueció leyendo noticias y novelas de caballerías. ¿Qué tipo de libros podrían volverte loco a ti hoy, de tanto leer? Bueno, para pues hablas de noticias, los periódicos, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Novelas. Ya han llegado algunas. Por ejemplo, Higinio Pintado Cortina, a quien le mandamos un saludo, dice: corrección, Don Quijote alcanzó la cordura leyendo las novelas de caballería. Interesante planteamiento. Observación, claro. Roberto Santiago Casas dice: los de Eduardo Casar. Mira lo que provocas. Mira nomás, qué barbaridad. Luis Enrique Silva Peña dice: en lo que sería leyendo Rayuela de Cortázar, El otoño del patriarca y 100 años de soledad y El túnel, leyéndolos varias veces. O sea pues, que, sí. Pues sí. Varias veces. Yo creo que también. Con una sola. En lo que sería. Bueno, empezamos con sus preguntas del día de hoy. Mariana Rocha nos pregunta que si podríamos hablar de la palabra lúdico. Parece que amaneció muy
Muy divertida. Muy divertida, muy placentera, ¿no? Muy juguetona. Qué bueno que los sábados son lúdicos, además de dichosos. Eso me da mucho gusto. Lúdico, efectivamente, es un adjetivo que se relaciona con el juego. Todo lo que tiene que ver con juego, iocus, pues se le aplica el adjetivo lúdico. Lúdico, que viene también del latín, se aplica a divertido, ameno, entretenido, ocioso, es un cúmulo de todas esas cosas. Y iocus, juego, pues viene de un término que significa broma, chiste, ¿no? Ahí lo curioso también es que en la antigua Roma los ludi eran unos festivales que se hacían un poco en celebraciones en las que estaban incluidas actividades de circo, los gladiadores, ¿no? Las luchas, los carromatos, todo lo que tenía que ver con el entretenimiento, pero también estaba incluido una parte musical, por ejemplo, algo que tenía que ver también con la cultura. O sea, hacían una unión muy buena, muy padre, muy interesante sobre lo que era divertido y entretenido con lo que era cultural y enriquecedor. Entonces, esos eran los ludi, estos festivales que había en la antigua Roma. También en la antigua Roma había una escuela primaria que se llama ludus, que incluía toda esta formación básica para los niños, que incluía el juego, algo que se nos ha olvidado mucho a los adultos y que creemos que jugar casi es perder el tiempo y hacer cosas infantiles. Bueno, el juego me parece que es una cosa que no deberíamos perder nunca, porque además en el juego también hay una parte muy enriquecedora, muy educativa y muy padre de compartir y de convivir. Hay unos términos que están relacionados precisamente con este ludus, que significa, por ejemplo, o que están incluidas, por ejemplo, preludio o interludio, son esas obras que hay antes o en los intermedios. Del juego. Preludio, antes del juego. No, pero son unas obras que están hechas para entretener, para distendir, para divertir entre las obras, ¿no? O por lo menos también está eludir, por ejemplo, es como sortear, como torear una situación compleja, un poco delicada, con algo gracioso, con algo de una manera gracia, ¿no? Con algo burlesca, de habilidad, graciosa. ¿no? El Ahí eludir. está, la alusión. Ludus no viene de frotar, de frotar. luir. Sí, viene de luir, o sea, la palabra la palabra luir, bueno. Realmente lius, incluso luir se escribía con Y en el siglo XVII, ¿no? Realmente es un derivado de que ludus tiene que ver con el ejercicio. Por eso tú decías que era cualquier tipo de entrenamiento, o sea, el entrenamiento de los niños en estas escuelas que realmente eso hay que reconocerle a los romanos. Los romanos en el siglo II y en el III realmente inventaron la educación primaria masiva, obligatoria. O sea, por eso Roma realmente tuvo los niveles de alfabetización más altos en las grandes civilizaciones de la antigüedad, pero tenía que ver con este entrenamiento. Por eso todos los juegos militares, los entrenamientos militares en el Campo Marte, o sea, saliendo de Roma o saliendo de las grandes ciudades. Aquí por el auditorio. Aquí por el auditorio también, Sí. que era fuera de la ciudad. O sea, los campos donde se entrenaban los soldados, ahí también se hacían los ludi, o sea, el entrenamiento militar en un ludi, el entrenamiento de los muchachos, de los jóvenes en la educación era un ludi, y también el entrenamiento en la palestra, en el gimnasio, eran también ludi, que es un poco como la confusión que nosotros también tenemos a veces en el sentido de la palabra play en inglés, ¿no? O sea, play es tocar un instrumento, pero play también es el acto, digamos, de hacer algo que implica una técnica, que implica un entrenamiento, que implica... Sí. Y ahí la idea de Playboy, ¿no? Exactamente, o sea, alguien que está muy entrenado, por el entrenamiento. Un muchacho muy entrenado, ¿no? Sí. Muy entrenado. Ahora, siempre a la hora de hablar de juego, es muy inevitable citar el Homo Ludens de Huizinga, ¿no? Pero hay también un planteamiento de Gadamer, uno de los teóricos, digamos, de la hermenéutica, que plantea que en el centro, digamos, en la semilla del arte, precisamente lo que está es el juego. Claro, totalmente. Es decir, claro, un juego tomado muy en serio, ¿sí? Pero el juego siempre tiene un ingrediente de libertad. Nosotros ahorita, antes de entrar al aire, estábamos viéndonos y decíamos, bueno, Laurita viene como Heidi y entonces eso quiere decir que yo soy abuelito, dime tú. ¿Sí? ¿Sí? Y pues son juegos pues para dar espacio, para dar
juego precisamente y movimiento a las cosas, porque si no se vuelven acartonadas. Y que además ¿no? eso te permite, en el caso del aprendizaje, te permite precisamente retener. Cuando uno juega y cuando uno se divierte con un concepto, con unos datos, con una información, o consigo mismo sobre todo, que hemos perdido también mucho eso, retiene más y es capaz como de entender un poco la dinámica completa, no solamente un concepto, un dato, sino como que relaciona, y entonces eso que puede ser un juego, el juego de palabras, ¿no? Aquí que nos gusta mucho jugar con las palabras, precisamente es eso. A partir de los juegos somos capaces de asimilar mejor, de recordar y también un poco de hacer la referencia. Claro, bueno, tú decías hace rato de la importancia en la educación, de que este vínculo de que las primeras escuelas romanas primarias se llamaban ludi, de incluir el juego. Pero también, incluso ahorita, también Roger Caillois, este gran escritor francés del Colegio de Sociología, escribió un libro fantástico que está en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que yo incluso en la UNAM se los dejo a mis alumnos, que se llama Los juegos y los hombres, donde habla realmente de la filosofía del juego como una actividad que nos humaniza. Una de las cosas que nos distingue de los animales es justamente que jugamos. Los animales parece que juegan. Pero juegan también, ¿no? Los chimpancés, por ejemplo, hay muchos pero estudios. Un poco lo que dice Caillois es que los animales parece que juegan en el sentido de que los niveles de juego son pues, el juego de vértigo, que es el juego que juegan los niños, que también los animales juegan, el juego de imitación o de mímica, ¿no? Que también los niños juegan y que es como por etapas a medida que uno va creciendo. Luego el juego de competencia, pero que los verdaderos juegos, ¿no? Los verdaderos juegos, los más adultos, implican la conciencia de lo que tú decías, la conciencia, por un lado, de que el juego es una actividad muy importante, porque si no te aburrirías, o sea, que quiere decir que te interesa, pero por otro lado es una actividad que no es importante. O sea, que al mismo tiempo fundir la doble conciencia de que no es importante, nada importante, porque es un juego, pero a la vez que sí es importante porque es la actividad más libre que uno hace. Nadie juega porque tiene que jugar. Si tienes que jugar, no es un juego. El juego es una requiere elección inteligencia, libre, el ¿no? albur, sin ir más lejos, que es un juego de palabras. No cualquiera puede alburear y puede jugar con las palabras, requiere también de una atención, de un esfuerzo y de unos conocimientos. Y no está mal esa idea de lo literario, todavía asociada al sentido de fricción. Por ahí Jaime Moreno Villarreal hablaba de que la ficción es en cierto sentido una fricción entre las palabras, ponerlas en juego. Claro. Que hay una. Que si vamos a la dichosa, vamos a la dichosa. Hay una inclinación en ludicro, en el juego erótico, ¿no? También, y que tiene que ver con este rozar, ¿no? Luir una ropa, rozar del rozamiento, ¿no? Bueno, vamos con nuestra dichosa palabra. Nuestra dichosa palabra, recuerden ustedes, nuestra dichosa palabra es la que si ustedes atinan, recibirán estos libritos que tenemos para ustedes. Voz de la oveja, el carnero, la cabra, el cordero y algunos cérvidos. También daremos por buena la respuesta a esta otra definición. Hombre a quien un soberano otorga su confianza y le permite ejercer gran influencia en su gobierno. Para los que sepan o atinen la palabra, tenemos Perspectivas críticas, ensayos inéditos de Julio Cortázar, que es un libro de editorial Porrúa. O sea que para ustedes, en coedición con el Tecnológico de Monterrey, a lo mejor Eduardo tiene algo que decir. Es de Miguel Ángel Porrúa. Sí, hay que plantear eso. Hay una serie de encuentros que hacen en Monterrey, en el TEC, que los coordina Popovic, quien ahí coordina ese texto. Este año es sobre García Márquez, si mal no estoy, ¿no? Muy bien. También tenemos una novela de Pascal Quignard, Las solidaridades misteriosas, una edición bellísima de Sexto Piso y Conaculta. Sexto Piso, que además está cumpliendo, bueno, ya empezaron los festejos de los 11 años de Sexto Piso,
¿Así? Así que muchas felicidades. Y me da también mucho gusto presentarles estos dos libros de Ediciones SM de la colección Gran Angular. El primero es Lu, de David Martín del Campo. Lu es María de Lourdes Guadalupe Martínez, que es la tía de Araceli, con la que la niña va a pasar 11 semanas. Y bueno, pues es evidentemente esta tía loca que todos tenemos en la familia y divertida, diferente, de la que pues Araceli pasa todo el verano y aprende muchas cosas. Es de David Martín del Campo y que tiene muchos títulos, no solamente de novelas, sino también de literatura infantil, muy bien. Y 36 kilos de Mónica Broson, 36 kilos que es el peso que llega a alcanzar Regina y Fernanda, dos amigas que se ponen a dieta para un baile de graduación y a una se le pasa la mano. Empieza con el problema de la anorexia y es un tributo a la amistad, evidentemente, porque hay una solidaridad y hay un apoyo ahí sin el que no se podrían salir de estos grandes problemas. Premio Gran Angular del 2008. También Broson, una gran escritora de literatura infantil. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, pero estamos aquí en un ratititito. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy 7 de septiembre, si ustedes nos están viendo en vivo, pues bienvenidos. Pueden seguir llamando y escribiéndonos para decirnos cuál es la dichosa palabra de hoy o responder a la pregunta que les estamos compartiendo en redes sociales, @ladichosa22 y el perfil de Facebook La Dichosa Palabra. Si ustedes nos están viendo la repetición de los lunes en línea, en www.enlinea.canal22.org.mx y si no, en la transmisión de la señal abierta de Canal 22 el miércoles en la madrugada. Y si no, en YouTube no tendrán derecho o por lo menos no podrán acceder a los premios que estamos regalando esta noche, los libros, pero nos dará mucho gusto también compartirles. Sabemos, siempre me reclaman en mi otro país, en España, que siempre estamos saludando a la gente en América y que dicen que también en España nos están viendo, no sé si en vivo, la verdad es que me parece nos han de que ver es como en línea, las ¿no? 3 Sí, de la nos han de ver mañana. en línea, sí. Sí, no, o en YouTube también. O en YouTube. Yo sé que hay gente ahí. Mi papá, que es maestro, pone a todos sus alumnos de tarea. Sí, no, pero obligatoria. Obligatoria, Pues, pues se sí, llama ni público modo. cautivo por las Saludos calificaciones. a los alumnos de mi papá, ni modo, perdónenlo. Don Quijote dice que enloqueció leyendo novelas de caballerías. ¿Qué tipo de libros podrían volverte loco? Esa es la pregunta que estamos compartiendo con todos ustedes. Vuélvanse locos ustedes respondiéndonos. Hay quien dice que hasta los libros de la SEP nos pueden hacer enloquecer. Yo sigo diciendo que más bien los periódicos y todas las noticias que estamos leyendo últimamente son lo que nos vuelven loco de una u otra manera. También en locuras agradables y locuras que se disfrutan. Si el que no está loco, pues ese sí está loco. De poetas y Hay que locos estar un tenemos poco todos loco, Como claro, decía claro. don Erasmo. No Exacto. Castellanos King, sino de Rotterdam, en su elogio de la locura. Hay que estar un poco loco para ser un normal. poco loco. Eduardo, tenías Sí, yo unas quiero invitaciones invitarlos al público. a dos presentaciones. Una es de el libro México-Pekín, de Claudia Hernández de Valle Arizpe. Esta presentación será en la Casa Refugio, ahí en Citlaltépetl, en La Condesa, el miércoles 11 a las 19 horas. Y el jueves 12, también a las 19 horas, Manteles presentamos Vibradores a 500 metros de Eduardo Casar en la Capilla Alfonsina, que está ahí cerca de la Benjamín librería, Hill, ¿no? es Benjamín Hill, cerca de la librería del Fondo. Llegan ahí, donde vean un tumulto, ahí van y seguramente... Hordas ahí de gente. Es a las 19 horas el Jueves. 12. ¿No quieres leernos uno de tus poemitas? ¿Tienes alguno ahí? con ¿Chiquitos? sentirón? Sí. Sí, hombre, es de tu Para homónimo. una probadita, ¿no? Sí, ¿verdad? Para que no digan, ¿no? Porque... De ese que usa tu nombre. ¿Cuál? Aprovechate. es Eduardo Casar Es que Eduardo publica Casar poemas. que te roba poemas. Ah, el de los hindús. Acuérdate de Borges y yo. Bueno, ahí les va, se llama Epígrafe de Bachelard. Dice, al soñar ya la palabra flor se desmadeja, palabra que se extiende. Sale de ella una curva y sueña que es la cosa, una sólida esquina, un ángulo de piedra.
Y la palabra mar sueña que moja. Ese es un poemita. La palabra mar sueña que moja, qué bárbaro. ¿Te gustó? Saludos Te lo a todos los regalo. que están. ¿Sí? Ay, gracias. Ay, hombre. Consentidota. Francisco Morales, ¿quieres saber qué significa peyorativo? Y me da mucho gusto, Francisco, que no sepas lo que significa, porque significa que entonces no te han ofendido jamás, ¿o sí? Peyorativo quiere decir despectivo, pues, ¿no? Es un despectivo. Incluso nuestra palabra viene de despectus, pero en inglés y francés es peyorativo, ¿no? Cuando decimos un calducho o un poetastro, perdón, con perdón del presente, ¿no? Y en realidad viene de peor, de algo que... De peor, claro. De Empeorar peor, lo que está se peor. parece más peor, era en latín. ¿Sí? Peor, O sea que sí. cuando uno dice peor, no está tan alejado del latín. De la raíz. Es más, Miren lo hasta que suena vienes más- ahora a descubrirnos y a Algo defender. peor. Algo peor está Peor. más cercano al latín que cuando decimos peor. Pero Es más, está fíjate, hasta más- no, pero- en latín es mucho más confuso porque se escribe P-E-I-O-R. Entonces puede ser Peor. como que con E y con I. Peor, claro, Podrías peor. atinarle. Ahora, pero yo creo que peor también es muy interesante que digas que está más cercana, porque todavía la raíz más antigua tiene que ver con Con pie. pie. Con pie, o sea, peor se parece más a pie. ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho el mexicanismo que pules el carro y queda peor que nuevo. ¿Sí? Porque es Claro, un sí. sentido contrario, parecería un antónimo, porque peor que Claro. nuevo es un superlativo, Es un quedó superlativo. mejor que cuando estaba nuevo, pero ya ven cómo son los mexicanos, que son bien contradictorios. Entonces se usa mucho. O peor tantito, ese es uno de los también Sí, peor mexicanismos Oye, lo que pasa es que bonitos. peor es un comparativo de mal. El superlativo es pésimo y Sí, por no. eso quedar peor que nuevo es un comparativo de cómo está el coche. Que antes. pésimo, si no recuerdo mal, pésimo tiene la misma raíz, pésimus también viene de pie, o sea, Claro. pésimus y peor viene de la misma raíz, pero como tú dices, peor es el comparativo de malo, en cambio, si uno quiere ir a lo más malo, malísimo, ¿no? Eso es Ahora- lo pésimo. Lo malo, malísimo. Ya que andamos con los pies, en el diccionario de la Real Academia, las acepciones de pie ocupan 4 páginas. Sí, es Es impresionante. impresionante. Bueno, y además pie, peor, en latín el peior, que viene de tropezar justamente y de caer, porque uno se tropieza con los pies. Es Entonces lo de ahí... peor, si viene hasta, claro, Y eso está padrísimo eso, comparte sí, sí. raíz, por ejemplo, con despedir, con impedir, con despejar, con pedestal. Todas esas palabras tienen esa raíz de Con de podio, pie. podio, el podio, pod. de pie también viene de podio. Cuadrúpedo, ¿no? Cuadrúpedo, Tripié. pero todo viene de pie, pero lo chistoso es eso, ¿no? O sea, que peor tiene que ver con caer. O sea, lo peor. Cuadrúpedo es el de que se tropezar. emborracha 4 veces a la semana, ¿no? ¿No? Más o menos, ¿No? sí, sí. Entonces sí, a la ese semana y no al día. Es que dicen que todo hay que hacerlo más veces que menos a la semana. O te va peor. Vamos por otra palabra. Es peyorativo eso. Vamos a la dichosa palabra que recordemos esta noche estamos buscando, esa palabra que responde a la definición de la voz de la oveja, el carnero, la cabra, el cordero y algunos cérvidos. Pónganse ustedes a hacer estos sonidos en casa, a ver qué ver voz qué les les puede salir y a ver si nos pueden decir esa palabra que estamos buscando esta noche para ver qué libros se pueden llevar. Recuerden que son los primeros que llegan porque nos encantaría tener miles de libros, pero es una serie limitada. Germán. Bueno, para ustedes, Maximiliano y Carlota, Memoria Presente de Marta Zamora. Un libro ligero sobre este matrimonio tan querido en muchos sentidos por los mexicanos. Bueno, no, perdón, Me Laura. voy a colar para presentar de nuestra amiga y compañera en el canal 22, Daniela Tarazona, El beso de la liebre, de editorial Alfaguara. Esta historia de Hipólita, que tiene una libreta en la que, con un plumón, escribe en la primera página, defender. Ta, 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 tan. Tan, 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 tan. Y tenemos también Vestigios, poemas de Javier Sicilia, publicado por Ediciones Era, cortesía del Péndulo. Pues no era, pero es la pregunta de Jessica Robles, que quiere saber el origen de la palabra misa. Qué buena pregunta es esta. Misa.
Bueno, pues... Yo te miré a ti como si Está tú- padre, no, está muy padre porque son de las Es la palabras... sección de Sí. religión. Sí, esas son las palabras que me gustan, sobre todo esa palabra específicamente, como la palabra amén, también me gusta porque son palabras que normalmente en la mayor parte de los diccionarios todos los autores se van, yo creo, a lo mejor estoy juzgando mal, pero copiando fuentes fundamentalmente del siglo XIX, ¿no? Entonces alguien en el siglo XIX, en el siglo XVIII, encontró una raíz o supuso que ese era el origen de una palabra y se fue con eso, ¿no? Normalmente la palabra misa todo el mundo repite, sigue repitiendo en muchos libros, incluso de reediciones actuales, que la palabra misa viene de la frase final de la ceremonia de la misa cristiana y que decían en latín, ite missa est, ¿no? Que quiere decir idos en paz. Misa viene de enviar, de mensaje, es la misma raíz de mensaje. Entonces, la gente pensó en la época de la Ilustración que la palabra venía de ahí, que misa viene de ahí. Pero no, la palabra no viene de ahí. Homer Smith, en un estudio en la década de los 50, hizo un gran estudio sobre la religión persa y, por supuesto, ahí con muchas fuentes nos demuestra que los cristianos primitivos, muchos pasaron de la religión persa y de la religión dionisiaca, de la religión órfica, de las religiones de Hermes, al cristianismo, que eran paganos, que se convirtieron, y pasaron muchos de sus símbolos. Y justamente en la religión persa se llama Mizd, M-I-Z-D, más o menos se escribe actualmente, Mizd, y era el panecillo, que era un panecillo circular, que se tomaba justamente como comunión en la ceremonia mitraica y que representaba el cuerpo y la sangre del toro solar que había creado el dios Mitra y que el dios Mitra mataba, sacrificaba para poder ordenar y crear el mundo. Entonces los devotos del mitraísmo comían esta galleta que también los cristianos a esa galleta, digamos, le llamaron víctima, que es lo que quiere decir hostia. Hostia quiere decir víctima. Entonces se refería a la víctima, pues en este caso Te Jesús. comes a la víctima. Te comes a la víctima, ¿no? A Jesús, pero que los mitraicos pues, le llamaban mizd a esa galleta y de ahí pasó la ceremonia de la misa a llamarse misa, curiosamente. Yo he oído un término en la religión judía que es como miste, pero se refiere a una fecha, ¿no? ¿O no? Con esa palabra que tú dices, con miste, con ZD, ¿no? A una festividad. Misdeva o no sé qué, No, algo así. ¿no? bar mitzvah. Ah, ¿qué es? No, el bar mitzvah, Pero bar ese sí, mitzvah, claro. ¿no? Ese tiene Es otra otra raíz esa cosa. palabra, es otra cosa. Es, digamos, en las ceremonias que llamamos de paso, ritos de paso. O sea, todas las culturas tienen ritos de paso. O sea, entrar a la vida, por ejemplo, es el bautismo, o entre los judíos es el bris, que es la circuncisión. Y entrar a la adultez, o sea, pasar de la adolescencia a la adultez, es pues la primera comunión y para los judíos es el bar mitzvah. Ajá. Y ese misa del que tú hablabas de la confusión, de esa Pero- teoría del origen más extendida, el misa est, en realidad es el participio pasado del verbo mitere, Mitere, que es exacto. meter, enviar, pero Meter, también es enviar. disolver, porque también una de las teorías de cómo se podría traducir esa frase del ite misa est es marchad, la asamblea se ha disuelto, Sí, o sea, sí. se ha ido. Claro. Y de hecho ese mitere, pues también lo vemos en un montón de palabras que tienen que ver con permitir, con dimitir, Mitir, exacto. meeting, por ejemplo, Meeting, exacto. omitir, emitir. ¿Qué todas quiere esas- decir? Pero lo chistoso es que sería, que es medio contradictorio, porque sería que toda la ceremonia Claro. se llamaría váyanse. O sea, Ush. ush, Ajá. óscale, nos mandaron a no sé dónde, ¿no? Oye, No, pero en pues realidad no. ya se ha terminado, ya se pueden Sí, ir más claro, bien, lo o cual sea, es, sí, es un medio poco ilógico. contradictorio que así se llamara la ceremonia, Ahora, ¿no? Y no comunión de tú esa mencionaste otra palabra que te gusta, que es lo de amén. ¿Por qué Amén. no de una vez te la...? Ah, bueno, que la palabra amén también, los judíos primero adoptaron la palabra en el imperio egipcio, los judíos de Elefantina adoptaron que todos los ritos egipcios terminaban, en la época final, terminaban justamente invocando al dios Amen-Ra, ¿no? Por eso se llama Amenofis. Nosotros a veces decimos Amón, pero realmente se llamaba Amén, Amén, el dios solar, Amén, el dios de Tebas, el dios de Karnak, el dios de Luxor. Y entonces, cuando terminaban, invocaban y decían,
quiéralo Dios, ¿no? Que Dios lo quiera. Y decían, amén, ¿no? Que era amén el de... Ajá, el Dios es... Y entonces, como todos los ritos egipcios terminaban así, los judíos de Elefantina lo adoptaron y luego los cristianos egipcios lo adoptaron también. Y entonces los romanos cristianos continuaron diciendo amén y luego esta palabra pasó a interpretarse en latín que quería decir, ¿cómo se llama? Así sea. O sea, así sea. Pero realmente en latín no quería decir así sea. Es una palabra egipcia que invoca a un dios egipcio. O sea, los cristianos y los judíos y muchos musulmanes siguen terminando a veces diciendo amén, ¿no? Que es chistoso, ¿no? Invocando como a Huitzilopochtli. Pues ¿no? nos tenemos que ir a un corte, así que así sea. Hablemos enseguida. Así sea. Aquí en La Dichosa Palabra, jugando con el lenguaje, con los símbolos, con los distintos aspectos y esquinas culturales. Nos preguntan, pero no dice quién pregunta, pero alguien pregunta, se nos pasó el nombre, acerca de la palabra mafia, que tan de moda está. Pues el origen está en Sicilia, seguro. ¿Sí es italiano? Lo que pasa es que uno, si se va al diccionario, mafia significa una organización criminal de origen siciliano. Esa es la mafia que todos conocemos, la Cosa Nostra, y hay una serie, hay como 4 grupos mafiosos, uno de ellos asentado en Sicilia, pero también hay otro en Campania, hay otro creo que es en Toscana, y también es muy popular todos los que se salieron de ahí, hicieron como sucursales de la mafia, pues en Nueva York, hasta en Argentina, hay grupos, evidentemente, cuando hubo emigración de los italianos hacia otras partes del mundo. Ahora bien, el origen de la palabra es muy confuso o bastante discutido por lo menos porque se oyen bastantes teorías sobre qué significa. Hay un par de ellas que tienen que ver con acrónimos. Cuando decían morte a la Francia... Morte a la Francia, Italianella, ¿no? Que es como de Italia, muera desea. Francia, es el deseo de Italia. Los y esto tiene que ver con unas vísperas sicilianas que tuvieron lugar en la víspera del lunes de Pascua en 1282, cuando estaban ahí, ahora sí que dándose golpes contra los franceses en Sicilia. Estaba Carlos de Anjou, que pretendía invadir Sicilia, la isla, porque Sicilia es una isla. Bueno, que le invadió de hecho. Bueno, sí, ahí estuvieron dándose golpes un ratito. Y entonces decían que se formó un grupo militar un poco impulsado por los italianos, que donde estaban algunos soldados enardecidos y molestos porque el gobierno les había dejado de pagar su sueldo, y que luego se convirtieron en clandestinos y en mercenarios y en un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el primer acrónimo. Hay otro que tiene que ver con Mazzini. Perdón que te interrumpa, nomás, para los amantes de la ópera lo saben muy bien ese acontecimiento porque es una famosísima ópera de Giuseppe Verdi, las vísperas sicilianas. Que mucha gente dice que cuando se hizo esa ópera, se hizo tan famosa en Europa, se empezó a difundir la palabra en toda Europa, de mafia. Esa es una teoría. Hay otro que tiene que ver con Mazzini, Autorizza, Furti, Incendi y Abenamenti, ¿no? Que eso era en la época del Risorgimento, ¿sí? En la época promueve toda la unificación italiana. La unión italiana, y que de alguna manera este personaje lo que hacía era un poco autorizar, avalar pues robos, envenenamientos, incendios, era un poco lo que estaba pasando en ese momento. Que era un poco, creo que la discusión está, perdón que te interrumpa Laura, porque que la palabra mafia no existe antes del siglo XIX escrita. Creo que no existe escrita y que por eso existe la teoría de que la palabra aparece como acrónimo hasta el siglo XIX, aunque esa expresión, morte a la Francia italianella, sí es una expresión del siglo XIII. Exacto. Lo que pasa es que no se utilizaba como acrónimo para referirse a estos grupos, porque los grupos también
cómo hoy entendemos la mafia es posterior a todo lo que estamos contando. Esta teoría del Mazzini viene, por ejemplo, registrado en un libro de Paul Koch, Los Illuminati, donde él hace alusión a esto y defiende esta teoría. Por eso como que hay muchos defensores y detractores de todas estas versiones sobre el origen de la palabra mafia. Hay una que tiene que ver con mafia con 2 Fs de la Toscana, que es como la protección a los débiles, que podría estar también derivada en el árabe. Mucha gente dice que también Sicilia estuvo invadida por los árabes entre el 965 y el 1060, y que de alguna manera hay una serie de palabras en árabe que podrían parecerse, porque es como la protección a los débiles, pero también la de un hombre bravucón, ¿no? Hay una como chulo, jactancioso. Cosas así. Y eso son todo como teorías de la palabra mafia, que en italiano se escribe con 2 Fs y que a nosotros nos ha pasado después de que todos estos grupos criminales, algunos, te digo, tienen que ver con Sicilia, pero otros se dieron en otros puntos de Italia y luego se extendieron cuando Italia, pues con emigraciones, llegó a otros puntos como son Argentina y Nueva York. Sí. Esas son algunas de las teorías que hay. La de la ópera es muy... O la de mía familia, ¿no? Algunos dicen que quiere decir, viene de una contracción de mía familia. Ahora, el sentido, digamos, usual es el de mafia como un grupo cerrado que se protege, ¿sí? Que defiende sus intereses, y que rechaza a los demás. En ese sentido también se usa como mafia cultural. Había un librín ahí publicado por Joaquín Mortiz de Luis Guillermo Piazza que se llamaba La Mafia y se refería Luis Guillermo Piazza, un gran animador cultural muy olvidado, ¿no? Y se refería al grupo de intelectuales, digamos, que se reunían en la zona rosa en los 70s. Claro. José Luis Cuevas, toda la cuestión con Cuevas y su mural efímero y todo esto viene en ese librín, el libro de la mafia. De la idea de una sociedad cerrada. Digo, claro que es un uso metafórico, padre, porque realmente la mafia es una pierde sociedad el aspecto criminal, ¿no? Clandestina, ¿no? O sea, realmente, sobre todo la mafia es una sociedad clandestina, que aunque el pueblo la conoce, que originalmente en efecto tiene un sentido de un gobierno paralelo, como dice Laura. O sea, en el momento que Sicilia es una tierra que fue dominada por miles de gentes, pues es y que nunca los sicilianos, empezando de los sículos, los que le dieron nombre a Sicilia, que el otro día nos acordamos con Esiles y Ducesio, creo que estábamos diciendo, los sículos fueron dominados por los griegos, y luego los griegos fueron dominados por los romanos, y luego los romanos fueron dominados por los árabes que estaban ahí, y luego los árabes fueron dominados por los normandos, y luego los normandos fueron expulsados por los aragoneses, y luego los aragoneses. Entonces, los sicilianos pues, inventaron un gobierno nada más para paralelo. decir que en Puerto Rico, por ejemplo, tiene otro uso coloquial, si no me equivoco, puertorriqueños escriban, ¿no? Es que tiene que ver con trampa, con engaño. También un poco aludiendo a esa parte como de la omertá, ¿no? Que es este código de silencio y de no cooperación con las autoridades y de no tener ningún vínculo, que luego, claro... ¿Qué tal si pasamos a otra? Órale, sí. Para ponerle pura variedad. Pura variedad, vamos a la onda. Fernanda Díjar, hablar del arpa como símbolo. Del arpa. Del arpa sin H, del instrumento musical. Del arpa. Sí. Bueno, dices del arpa sin H, pero en inglés se escribe con H. ¿Pero cómo se dice en inglés? Harp. En inglés arpa se escribe con H. Y lo curioso es que arpa en inglés, igual que arpía, que las dos palabras tienen la misma raíz, arpa y arpía, se escriben en español sin H y en inglés se escriben con H, ¿no? Y en muchos otros idiomas se escriben con H. Y bueno, el arpa, igual que la lira, ¿no? Porque yo me permito un poco ligar ahí la lira es un instrumento más antiguo. Y la cítara, ¿no? La lira es un instrumento mucho más antiguo, más primitivo, y eran instrumentos. La lira es un instrumento que se hacía fundamentalmente con unos cuernos de toro, y es un instrumento más simétrico, más sencillo, y aparece en divinidades increíblemente antiguas, ¿no? Y fundamentalmente divinidades maternas, ¿no? Y la lira tenía que ver, estaba asociada a que las diosas o los dioses después crean el mundo
crean el mundo con vibraciones, que esto es lo que es padrísimo, ¿no? Con vibraciones. Y que las 7 cuerdas de la lira, o las 7 cuerdas después de la arpa, exactamente, tenía que ver con la creación desde lo espiritual a lo mental, luego a lo emocional, a lo vivo y a lo material, que es como una creación desde lo más elevado que desciende, ¿no? Es como una involución hacia la materia. Y que por lo tanto, cuando te quieres regresar al cielo, quieres regresar al conducto, músico, ¿no? de las, es una conducción. es como una escalera, o sea, el arpa o la lira son como una escalera que al volver a tocar esas notas, te meten como en trance y te vuelven a teletransportar, como quien dice, arpa transportar al mundo superior por medio de cada una de esas vibraciones, ¿no? Por eso incluso Cirlot en su diccionario habla de cómo el Bosco pone en el infierno a unos personajes atravesados por las cuerdas de un arpa, ¿no? Las cuerdas de un arpa. Y por eso Orfeo, el que baja al inframundo, Orfeo el de Eurídice, el personaje grandioso de la mitología griega y que también crea todo un culto alrededor de los órficos, usaban la lira justamente como para ir al más allá y regresar, que era lo que hacía Orfeo. O sea, Orfeo tocaba y por eso baja al inframundo a recuperar a su amada Eurídice, que realmente es otro de los nombres primitivos de Perséfone, la diosa de los muertos, y realmente baja a hablar con ella un poco para pedir que pueda sacar a los muertos a una vida superior, ¿no? Entonces, el arpa tiene ese sentido padrísimo, que es como, como el archiinstrumento. Bueno, también, ¿no? Es el símbolo de los poetas. Por eso, son muchos, de los aedos, o sea, los aedos son los que nos llevan al cielo. Y luego, por eso está ligada a los ángeles, porque los ángeles son ese recuerdo celestial, ¿no? Ese recuerdo de esa conexión hacia el más allá. Incluso la lira o el arpa primitivas estaban, la caja de resonancia, estaban hechas las más primitivas con caparazones de tortuga, porque la tortuga en todas las mitologías o en la mitología india, recuerden ustedes, estaba en el fondo del mundo, porque el mundo, la tortuga flotaba en el mar original y en el fondo hasta abajo había esta tortuga y arriba de la tortuga estaban elefantes o estaban animales y estaba la tierra apoyada de la tortuga. Por eso entre los griegos se llamaba tártaro, que viene de tartaruga, bajar hasta abajo. Entonces el arpa tenía el instrumento que era la caparazón de la tortuga, como que era la vibración como las de guitarras abajo. Estas que tienen un caparazón de ¿qué? De armadillo. De armadillo. ¿No? Sí. O sea, y también, por extensión, se habla de una guitarra como una lira. Claro. Como una lira. La lira de los poetas, porque incluso la idea, el poema se acompañaba en un principio con música, precisamente con cuerdas. Chevalier habla del arpa como unión entre cielo y tierra. Esta escalera, para subir al cielo se necesita una arpa chica y otra... Exacto. Etcétera, ¿no? Oigan, y hay muchos tipos de arpa, también hay que decir, porque está el arpa irlandesa, que es justo la que aparece en el escudo de Irlanda y que aparece ahora en la moneda del euro. El arpa. Bueno, ya saben que el euro sí es una moneda que es común a todos los países que están integrados dentro de la Unión Europea y que acuñaron el euro, pero cada estado, digamos así, de la Unión Europea tiene derecho a tener como una de las caras, poner un símbolo nacional. Bueno, pues dentro de las irlandesas están este símbolo que es el arpa. También está en el escudo de armas de Inglaterra, de Gales, de Escocia, de Canadá, también aparece ahí. Y ese es un símbolo también muy gaélico. Sí, céltico, es un símbolo céltico que tiene que ver con estos cantantes, estos bardos, ¿no? Estos bardos que... Si regalamos unos librines y repetimos la dichosa definición para que ustedes encuentren la dichosa palabra. Voz de la oveja, el carnero, la cabra, el cordero y algunos cérvidos. ¿Tenemos qué libros, Germán? Tenemos para ustedes muchos ejemplares de la revista Ciencia, revista de la Academia Mexicana de las Ciencias. Para ustedes, muy interesante revista de ciencia.
Y un libro que vuelve loco a todos, hablando de locuras, a todos los niños. Está la colección Olivia en Venecia, que es el nuevo título de Ian Falconer, que trae el Fondo de Cultura Económica, que es la familia porcina más famosa de entre los niños. Bueno, pues ahora Olivia resulta que se monta en góndola y hace ahí travesuras en la Plaza San Marcos. Hay que decir que su autor, Falconer, que es también autor de varias portadas del New Yorker y es diseñador de vestuario de teatro y de ópera, así que muy padre toda la estética de estos libros y las aventuras que yo sé que a los niños les encantan. Y tenemos un verdadero librazo que es Feliz Año Nuevo de Rubén Fonseca, unos cuentos cuando está publicado por Cal y Arena, cuando se habla de que hay que divertirse y ser muy felices con la lectura. Yo recomendaría mucho que lean los cuentos, léanle a sus niños los cuentos de Rubén Fonseca, que son verdaderamente brutales, violentos e intensos, ¿sí? Es una cuestión impresionante. Aquí viene mi cuento favorito que se llama Paseo Nocturno. Nos vamos a un corte, no se vayan, no nos tardamos en regresar. Aquí estamos al aire de nuevo con ustedes en este sábado que no sé si ya empezó a llover, pero espero que no haya sido como ayer y antier nuestra noche porque estuvo medio caótica nuestra querida ciudad. Bueno, seguimos con sus preguntas. Omar Ríos, parece que se coordinaron aquí las palabras, nos pregunta ¿qué es la zona Schengen o Schengen? Nosotros en español ¿Cómo se escribe? SCH, ¿no? Por eso digo Schengen, ¿no? La zona Schengen. ¿Qué es eso de la zona Schengen? Yo creo que pues la más adecuada para contestar pues es la que pertenece a la zona Schengen, la que nació en la zona pasaporte Schengen. ¿Y cómo se llaman el gentilicio? El gentilicio de los Schengen. Luxemburgués. Porque es un municipio, es una ciudad del Luxemburgo. No, yo quería que... Ya íbamos a decir groserías, pero es que Laurita no puede decir peyorativas no, ya al aire cosas. No. Después, ahorita que se llaman terminemos ya les contesto. Schengen, ¿no? No sé, pues que no... Bueno, a ver. A ver. Schengen es una ciudad de Luxemburgo muy chiquitita, además, que colinda con Francia, con Alemania, y que justamente fue elegida para firmar estos acuerdos migratorios justo porque es imposible no cruzar una frontera saliendo de Schengen. Es un sitio muy chiquitito donde hay como 1.500 personas. No sé qué estoy diciendo, pero parece que estoy diciendo algo malo. No, está bien. La idea esa de una ciudad tan chiquita que es imposible moverse en ella sin cruzar una frontera, a mí me gustó mucho. Es una idea de miniatura preciosa, sí. ¿No? Ah, qué bonito. Bueno, pues ahí en 1985 empezaron a reunirse una serie de autoridades, sobre todo de Alemania, Francia, Luxemburgo, para firmar un acuerdo que tenía que ver con... Perdón, Laura, primero el Benelux, ¿no? O sea, el origen es el Benelux. Sí, bueno, lo que pasa es que la Unión Europea ha tenido tantos tratados y tantas etapas de construcción, que primero fue la Comunidad Económica Europea, luego fue la Unión Europea, los tratados de Maastricht, lo de Ámsterdam, en fin, una serie de tratados que iban configurando un poco esta estructura política, social, cultural y ahora migratoria, porque Schengen, los tratados, el acuerdo de Schengen sobre todo lo que se refiere es al libre traslado y movimiento de personas, bienes y servicios, ¿no? Y tiene que ver con migración. Si uno está construyendo una zona unida, sin ninguna frontera, pues entonces tendrías tú que poder, nada más con tu credencial así del IFE, en aquel país, en aquella zona tiene que ver con la credencial reconocida por cada estado, para poderse mover libremente, incluso sin pasaporte. Es decir, yo, por ejemplo, como española, tengo mi DNI, mi documento nacional de identidad, y podría ir a 26 países
sin tener que mostrar nada más y sin visado y totalmente Nada, libre o sea, y sin que pasar por ninguna no hay aduana. realmente ¿Pero fronteras. eso es nada más en Europa? Eso es en Europa, lo forman 26 países, no coinciden, hay que decir que no coinciden con los países de la Unión Europea. En un principio, los que firmaron todo este acuerdo fueron 22 de los 27 países. Por ejemplo, el Reino Unido e Irlanda no están incluidos en esa zona porque ellos se derechan... Los que manejan por la izquierda. Sí, ellos no, ni tienen euros ni nada. Ellos se reservan un poco esta distancia para poder controlar su migración. Claro que hay países muy conflictivos. España es uno de ellos, Italia, por su cercanía con zonas que son más dadas a la migración. Ahora está puesta en duda esta zona Schengen, precisamente por la migración que tiene que ver con los problemas económicos españoles del mundo. Se están moviendo, por ejemplo, mucho a Alemania y a Londres. Es una colonia que está creciendo de una manera preocupante. Y entonces ya Inglaterra dijo, espérate, todo está muy bien, yo le dejo entrar, pero resulta que me están llegando miles y miles y miles de españoles semanalmente. Entonces yo tengo que poner una serie de limitaciones para esto. Hay otro tipo de excepciones, o sea, temporalmente se puede suspender esta zona Schengen. Por ejemplo, ahora hay una petición justamente del gobierno español para que Perú y Colombia puedan acceder a esta zona Schengen sin el visado que les piden normalmente Bueno, al nosotros resto. tampoco necesitamos el visado para las zonas Schengen. México tampoco Pues necesita. ahora no sé cómo está, fíjate Sí, que está México, cambiando en muchísimo. general, que yo sepa, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni México, ni en general la América Latina, salvo 2 o 3 países, casi todos El no, problema es que no es un tenemos acuerdo visado para España, pero no sé, porque Pero para toda la zona Schengen creo que no tenemos visado. No necesitamos visado. Ahí está, por Segundo, no. ejemplo, Latvia o Letonia. ¿no? Sí. Ahí Es está parte incluido. de esta zona. De esta ¿no? zona, Croacia, No por ejemplo, que es necesitas nada para el entrar. último país que ingresó en la Unión Europea, acaba de pedir ser incluida en esta zona migratoria y parece ser que hasta el 2015 se lo van a otorgar o está ahí un poco siendo estudiado, porque evidentemente tiene que ver con la votación de los 26 países miembros de esta zona. Y qué no, digo, a lo mejor me estoy confundiendo, pero qué no también parte de este acuerdo, originalmente que decíamos que era del Benelux y luego que se integra Francia y Alemania y que luego se hace más amplio, también consistía en que lo que esos países invertían más o menos en cuidado fronterizo, ahora se lo reparten. Y entonces los países que digamos que ya tienen libres sus fronteras, le dan parte de ese dinero que tenían para que las fronteras ahora de todos esos países juntos Claro, pero sean algunos más fuertes. quedaron en medio, o sea, Como los Suiza países- está en el medio, Sí. entonces ahora no tendría por Ya qué no tener te- fronteras con los países de la zona Schengen. Schengen. Entonces, Pero Pero si tú dan vuelas, dinero a Polonia, por ejemplo, o sea, que Suiza, por ejemplo, Austria, dan dinero a Polonia o a Rumanía. Claro, que son- Polonia, por ejemplo, es conflictivo Sí, que son al países muy conflictivos 100%. porque hacen frontera con Rusia, que Claro. Rusia no es zona Schengen. O sea que- entonces, para que no se cuelen ahí, Justo. ahora la frontera es más dura ahí, ¿no? Turquía. Se dividen entonces Turquía. entre zona Schengen y zona no Schengen, ¿no? Sí, que ¿No? dicen, no. Y dejen Sí, de... sí, para que... Y se refiere también al paso de mercancías y esto. De mercancías y de servicios. O sea, no tiene- aduanas. No aduanas, exactamente. Aunque, bueno, son unas aduanas que de todas maneras tienen que existir, porque si uno aparece, por ejemplo, vamos a poner un país, Japón, ¿no? Que no está incluido. Sí, que sí está que incluido. ahora... Sí está ¿En incluido. la zona Schengen? Que acaba de No, ganar no. la sede de La los sede de la Olímpicos. Olimpiada, no queremos se lo ahora ganó hablar de Madrid, eso, por ¿verdad? favor. Deberían aplicarles el panel visado. Venía llorando Laura, por Sí, eso. sí, Pues, muy queríamos ir a las Olimpiadas. Pues vamos a Tokio, ya que... hay algunos países que están exentos o que de este visado, aunque sí tienen que pasar una aduana, evidentemente. Cuando uno viene de afuera, de la zona Schengen, No Schengen, de la no Schengen. de la no Schengen, entonces sí tienes que pasar una aduana. Entonces yo creo que las aduanas de todas maneras tienen que existir porque uno no recibe nada más habitantes y extranjeros de los Sino países también que ellos cuestiones de eligen, ¿no? mercancías, sí. Claro, entonces, pues sí, es Ahora- una zona migratoria, no coincide con los países, aunque casi, o sea, está Islandia, está Liechtenstein, que tampoco estaría ahí, está Suiza, una serie de países que no comparten la Unión Europea, el euro, la zona migratoria, pero bueno, Pero una Grecia manera es de uno de los ponerse. primeros que entró Por a la ejemplo. zona Schengen, Grecia. Ahora, no había fronteras en el pasado, ¿eh? Las fronteras estas para la gente las inventaron y los pasaportes en el siglo XIX, los europeos. Antes no había pasaporte. Antes del siglo XIX nadie tenía pasaportes. Tendría que haber un pasaporte global. Sí, Eso sí, sería pues más sí. A fácil. ver, Eso. vamos Bueno, a la- vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. La respuesta de nuestra dichosa palabra
voz de la oveja, el carnero, la cabra, el cordero y algunos cérvidos, válido. Válido, exactamente, válido. Ok. Yo tengo unas respuestas muy interesantes. Esta de Anomalía Rodríguez a la pregunta del Twitter. Dice, me vuelven loca los de Bukowski. Tal vez un día termine como él. Bukowski suerte. Es un autor para divorciados, es una maravilla. Estás temporal. Sí. Carlos Ramírez dice, los libros de Sartre me traen varios problemas existenciales. O Dora Mark dice que Crimen y Castigo no dejaba de pensar en la forma de librar a ese pobre estudiante de su destino fatal. Itzi Guape Escalera nos dice, leí Palinuro de México de Fernando del Paso y por poco me voy directo a la casa de la risa. Sí, es una metáfora de manicomio, ¿no? Que es muy bonito. Sí. Dice Les Grossman, dice un tratado de logaritmos escrito en algún dialecto japonés antiguo, probablemente. Nana Keiichi dice leer completa la Biblia. Sí. Gabriel Calderón López dice, para enloquecer de verdad, es decir, perder el los de juicio. Bueno, personal, dice Dani Alejandro Jekyll. Exactamente, José Luis, los ganadores, José Luis Negrete, Fernando Maldonado, Manuel Gil, la señora Nietzsche, Paulina Barbosa, Fernando Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ya nos vamos? Y ya nos vamos. Le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia Boullosa y estamos con ellos. Los esperamos aquí el sábado. Los esperamos aquí el próximo sábado. Eduardo, nos repetimos el martes a medianoche. Exactamente. Hasta luego. Que tengas muy buena noche, Laura. Germán, nos vemos. feliz domingo. A todos ustedes, buen domingo. Buenas noches.